Buenas tardes para todos. Entramos nuevamente a una parte de clase magistral en donde se van a exponer una serie de conceptos, de argumentos relacionados con nuestro asunto temático, que es el pensamiento sistémico. Lo importante de esta forma de mirar lo que sucede alrededor de las organizaciones y alrededor de nuestro propio entorno es tratar de encontrarle una respuesta que nos haga cambiar el término de moda, el término que en este momento, digamos, recorre las empresas, las organizaciones y cualquier circunstancia que nos rodea, es la innovación. Partimos del hecho de que, digamos, lo que no se cambia, lo que no se modifica, no trasciende. Esto desde un punto de vista comercial es importante, y desde un punto de vista sistemático, desde un punto de vista sistémico más que sistemático, es importante para que nuestro pensamiento, nuestra construcción mental pueda ayudarnos a dar respuesta, digamos en otros términos, que lo que hemos venido manejando. Por eso, un punto inicial fue encontrar una respuesta a una problemática dentro de una organización sin mayores elementos. Esto nos permitió que cada uno de nosotros, a través de los grupos que conformamos, diésemos una respuesta de acuerdo con nuestro propio criterio, nuestro propio conocimiento, y por esa razón, digamos, aun cuando todos finalmente entendieron la respuesta en términos de organización, en términos de lo que estaba pasando, digamos que caemos en el mismo concepto de manejarlo todo desde un punto de vista por área. Entonces lo que se pretende romper es ese pensamiento por área. En el día viernes, cuando se hizo la entrega final del árbol del arquetipo circular, se hacía una explicación de cómo las partes no se deben mirar aisladamente, si tienen que mirarse como un todo. Entonces, entendiendo las partes como cada unidad administrativa, y dentro de cada unidad administrativa con una serie de personas. Entonces, si hablamos, en este caso, que hacemos el planteamiento de la unidad financiera, del área financiera, la separábamos del resto del conjunto de la empresa Textiles S.A. y le presentábamos una serie de situaciones, que era la iliquidez. Pero esa iliquidez inmediatamente afecta a otras partes de la organización. ¿Cuáles son esas otras partes de la organización? Pues las que la componen: caso comercial, caso producción y caso administrativo. Cada uno, desde su propia área, sufre o recibe las consecuencias de no tener dinero. ¿Causado por qué inicialmente? Por un exceso de nómina. O sea, si miramos por partes, el problema de liquidez de la organización en ese momento era el exceso de nómina. Cuando hay muchas personas que en ese momento están integrando a la organización y que pueden o no estar cumpliendo con sus funciones, pero lo que está generando es un caos, un desorden en la parte financiera. ¿Por qué está generando caos y desorden en la parte financiera? Porque la parte financiera no va a poder tomar decisiones consecuentes con la realidad de la organización. Y eso la va a llevar a no cancelar sus compromisos, a no comprar la materia prima. Y si no se compra la materia prima, pues inmediatamente no vamos a tener productos. Al no tener productos, por lógica, no vamos a tener ventas. Ese, digamos, era
el entorno interno de la organización. No estábamos mirando el entorno externo, que son los proveedores, que son los clientes y que son los interesados en conocer qué le está pasando a la organización. Todos estos conceptos le fueron entregados a ustedes desde el día viernes, ¿cierto? Y lo que se pedía, lo que se pidió y fue respondido, repito, desde su punto de vista, lo hicieron los grupos en la medida en que fueron pasando. Les decía yo también que hubo respuestas que estuvieron más acordes con lo que se quería en la creación del árbol o del arquetipo circular, porque pues una vez se comienzan a hacer las presentaciones, se van adquiriendo mayor conceptos, se van adquiriendo mayores conceptos, se da una interpretación mucho más clara y obvio, pues al finalizar, las personas que van a hacer esa presentación, pues tienen elementos, por favor cierran los micrófonos, tienen elementos mucho más precisos para conformar su respuesta, o sea, su presentación. Pero la idea era que todos hiciesen su árbol, que era, digamos, el fundamento del problema que estábamos presentando. Ahora bien, como unos tienen más conceptos que otros en términos de tiempo, pues de esa manera yo lo voy a mirar. O sea, no se van a tomar diferencias en términos de notas. Sé que a ustedes les preocupan las notas, son importantes, son la base de nuestras participaciones, pero para mí van a estar de acuerdo con una realidad, que es la que les estoy comentando. O sea, no van a ser diferencias grandísimas entre una nota y otra, no, no porque yo entiendo que quienes en un momento determinado hicieron la exposición al comienzo, pues no van a tener los mismos argumentos de carácter interpretativo que los que lo hicieron al final. O sea, por eso no se van a preocupar. Las notas las entregó el día viernes a las 12 del día y con un comentario a su presentación. Independientemente, por ejemplo, hubo que no presentaron el árbol y solo se quedaron en la parte de hacer una redistribución de la organización. Entonces, allí pues voy a mirar cómo se hizo esa reorganización, cómo se hizo esa redistribución y cuáles fueron sus respuestas. Eso lo quiero dar claro antes de comenzar la presentación. Vamos a mirar entonces lo que nos lleva a construir el pensamiento sistémico. Toda la, digamos, la teoría sistémica está basada en una serie de conceptos, en una serie de palabras que en un momento determinado son usadas técnicamente, especialmente desde la ingeniería. Recuerden que el pensamiento sistémico nace desde los sistemas, su palabra lo dice, deriva de los sistemas, de ahí el sistémico, de ahí el proceso como tal. Pero esas palabras, esos conceptos tienen una realidad dentro de la organización y dentro de nuestro propio pensamiento. Entonces es lo que vamos a descubrir ahora cuando comencemos a verlos de manera particular, ¿cierto? Desde una singularidad, entendía esta como el resumen de todo lo que encierra el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico, dos palabras totalmente claras: cambio, enmarcado dentro de la innovación, y conocimiento. Ese conocimiento nos va a Profe, qué permitir, pena. ¿sí? Dígame. Que si por favor le das ingreso a Alexandra porque no la deja ingresar a la clase. Bueno, listo. Ese pensamiento es lo que queremos al final que todos nosotros lo entendamos y lo tengamos. Que sea una forma de actuar, que sea una respuesta y una acción
por nuestra parte, por cada uno de nosotros. Entonces, lo que queremos con el pensamiento sistémico es que cuando se tomen las decisiones cambiemos un poco esa particularidad de encontrar respuestas. Sí, Es que hay algunos compañeros que están pidiendo el acceso a la clase. y en la medida en que yo los estoy viendo acá, yo les estoy dando el ingreso, ¿vale? Porque pues si nos ponemos a cada uno, pues no voy a esto. Aquí hay 46 participantes, todos están ingresados. Entonces les escriben antes de que miren allá que ya les he dado la admisión, ¿vale? Sí, profe. Bueno, eh, bueno, entonces, lo que les comentaba era que mm, es importante que nosotros seamos los que cambiemos. O sea, si nosotros cambiamos, la organización cambia porque la organización es lo que nosotros queremos que sea. Una organización, y fue la primera intervención de alguno de ustedes en la primera clase, cuando hablábamos de imagen corporativa y hacíamos una serie de disquisiciones en relación con que la imagen corporativa se encerraba en lo que nosotros tenemos como representación de una empresa. Y hablábamos, por ejemplo, de Marlboro, de Coca-Cola, empresas que siempre tenemos en la mente y que rápidamente reconocemos porque tienen imagen corporativa. Pero ¿cómo llegaron allá a adquirir esa imagen corporativa? Porque detrás de la imagen corporativa estamos, o están en ese caso, las personas que hacen posible que una empresa crezca, que una empresa adquiera una serie de conocimientos, una serie de productos, más bien que fabrique una serie de productos y que esos productos sean reconocidos en el mercado. Pero ¿quiénes lograron eso? Pues las personas. Y las personas son las que hacen que las empresas se vuelvan tradicionales, conservadores, o que por el contrario permanentemente estén en constante innovación. En este momento, empresa que no se transforma, empresa que no cambia, empresa que, como decía en algún momento un gobernante nuestro, tiende a desaparecer. Debe haber un cambio, debe haber una apertura, debe haber una nueva conceptualización con respecto a lo que venimos haciendo. Y de ahí también hablamos del pensamiento lineal, causa-efecto. Como se produce, es porque eso siempre se ha manejado de esa manera. Y el efecto va a ser el mismo. Y por de ahí los resultados de pronto negativos. Eso es lo que tenemos que romper. Eso que al final vamos a ver es el paradigma, que son modelos que se establecen y que todo el mundo sigue, pero que finalmente vamos a tener que romper y que cambiar. Pero eso lo tenemos que hacer nosotros, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes deben lograrlo, ¿cierto? Decíamos que el pensamiento sistémico está contra aquella famosa frase que muchos de nosotros a veces utilizamos cuando nos responsabilizan de algo y lo primero que pensamos es quién tuvo la culpa. Entonces hay excusas. Y entonces siempre hay una excusa para decir, no, pero es que mire, es que yo no lo hice porque... No, de eso se trata, de asumir responsabilidades. Y lo que hace el pensamiento sistémico desde el punto de vista del aprendizaje es no solamente romper con el paradigma, sino mirar el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo que se plantea de la vaca, ¿sí? Que nos dice cómo en un momento determinado todas las personas se excusan, ¿sí? Y finalmente la que tiene la culpa de la mala producción, no sé si ustedes hayan leído ese cuento, finalmente quien tiene la culpa de la mala producción y de que el calzado llegue hacia una parte con serias deficiencias en su calidad es de la vaca, la culpa es de la vaca, ¿no? No sé si ustedes la conozcan, que en Estados Unidos llegan los productos, el empresario que la recibe ve que hay muchos defectos en la presentación del calzado, se viene a Colombia a averiguar qué es lo que está pasando, en Colombia se cuenta con el empresario que está fabricando el producto,
El empresario dice, no, no, lo que pasa es que la persona que me está enviando el cuero lo está haciendo muy mala manera. Él se va donde el empresario que está eh, produciendo el cuero y le dice, no, mira, lo que pasa es que cuando yo lo envío, los productores lo que hacen es utilizar mal el cuero. Se va para donde las personas que fabrican el calzado y él dice, no, 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 lo que pasa es que el cuero me está llegando mal, porque es que los ganaderos están enviando una mala calidad en el cuero. Se va donde las personas, los ganaderos que están eh, eh, entregando el cuero y él lo que dice, no, no, lo que pasa es que esas estúpidas vacas lo que hacen es restregarse contra una cerca y esa cerca está eh, formada por alambre de púas y entonces rayan el cuero y entonces la deducción final del empresario estadounidense es que la culpa del mal calzado y de la mala calidad del producto del calzado es de la estúpida vaca. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que está pasando? Excusas, excusas y excusas. Y eso es lo que quiere romperse. Eso es lo que queremos que nosotros al final dejemos de excusarnos. Dejemos de decir o de encontrar siempre un responsable que no seamos nosotros por nuestras propias decisiones. Y esto con mayor razón dentro de las organizaciones, porque ustedes pueden, a través del ejercicio que acabamos de hacer, pueden cada uno comenzar a decidir o a decir que la culpa la tiene el, el, la parte administrativa porque no se dio cuenta que estaba dejando ingresar muchas personas. Y a su vez podemos culpar al financiero porque el financiero, en lugar de decirle al administrativo que no contratara más gente, se quedó callado y se llegó a un momento de liquidez. Y al mismo tiempo no le avisó al de producción que no le estaba entregando la materia prima porque no estaba recibiendo el dinero suficiente. Y el de la materia prima no le puede decir al comercial, oiga, lo que pasa es que yo no estoy produciendo porque no me están llegando la materia prima porque no hay dinero, y entonces no le puedo entregar producto y usted no tiene cómo vender. Y el otro dice, yo no puedo vender porque no me entregan el producto y ahí vamos a quedarnos. Vamos a quedarnos en eso. Entonces eso no puede seguir así. Eso es lo que en algún momento vamos a pretender llegar, independientemente de las respuestas que cada uno de los grupos dio, que es válida, que es razonable y que es una realidad frente a la situación de la empresa, pero ya como respuesta. Pero no estamos mirando las consecuencias y los efectos colaterales que pueden generar ciertas decisiones que aparentemente desde nuestro punto de vista estamos logrando. Entonces vamos a mirar acá todo esto que les acabo de informar o de comentar. Vamos a iniciar con los antecedentes del pensamiento sistémico. Vamos a mirar conceptos como la holística, como la teoría de los sistemas, como el creador de la teoría de los sistemas, que es Bertalanffy. Profe, La hay gente esperando. Bueno, vamos a mirar, espérenme un segundo, por favor. Bueno, vamos a esperar 2 minuticos más. Sí, por favor, para que lleguen todos, porque si no, vamos a tener muchas interrupciones. 2 minuticos más esperamos a que lleguen, porque son 56 y apenas van 48. Entonces, hagamos un alto en el camino para iniciar la presentación, pero que ojalá todos lleguen, porque si no, vamos a estar interrumpiendo, 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 ¿vale? Por favor. 3 minuticos y hacemos un alto. Bueno, ya estamos 49. Esperamos 2 minuticos más a ver si nos llegan y no estamos haciendo nos detenemos tanto. Bueno, llegamos a los 50. Entonces, vamos a
iniciar la presentación. Voy a cargar nuevamente la presentación y vamos a mirar los antecedentes del pensamiento sistémico, unos conceptos que vamos a manejar a través de todo el curso. Eso no es de hoy, pero quiero que lo entiendan, quiero que lo analizan, que lo asimilen y que lo practiquen. ¿Sí? Estos conceptos son casi siempre filosóficos, algunos sociológicos y psicológicos, pero que reunidos nos van a dar respuesta a mucho de lo que ustedes nos comentaron, porque cuando hagamos el último taller, ustedes nos tienen que, o me tienen que decir cómo aplicaron estos conceptos para la toma de decisiones de las respuestas que van a dar. Entonces está la holística, la teoría de los sistemas, quién la creó, que fue Bertalanffy, qué es la entropía, la sinergia y el paradigma. Y vamos a comenzar con los antecedentes del pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico permite adquirir habilidades y competencias, ¿cierto? Que nos llevan a tener esa capacidad de analizar y plantear soluciones o situaciones problemáticas. Con esas situaciones problemáticas encontrar unas respuestas y unas soluciones de manera ordenada. O sea, vamos a romper con que cada uno simplemente está, miremos aquí, que cada uno de ustedes está, ya entraron otros que faltan, dentro de los que cada uno está sintiendo. Entonces, acá dice que el pensamiento sistémico permite adquirir y fortalecer las habilidades y competencias que se requieren para interpretar, analizar y plantear situaciones problemáticas que necesitan respuestas o soluciones de manera ordenada, es decir, con un pensamiento crítico, amplio, holístico, el cual va a permitir revisar las causas que pueden estar generando las dificultades, entendiendo que no son circunstancias cotidianas y que no son evidentes. Digamos que esto resume todo esto que les he venido comentando. Lo más importante que debemos hacer al interior de las organizaciones es interpretar, analizar y plantear los problemas, ¿cierto? Pero mirándolos desde su totalidad. Hay que romper con ese pensamiento lineal de estar mirando las partes que les comenté en el día de ayer. Ayer les decía, seguimos pensando siempre, y es una lógica que traemos desde nuestra propia formación y desde nuestro propio concepto, que uno mira siempre las partes, uno no mira el todo, sino que se acerca a cada una de las partes y a cada una de las partes le encuentra una solución, ¿sí? Eso es lo que en algún momento determinado no se puede seguir manejando. No podemos seguir pensando en que la parte financiera independientemente debe tomar decisiones, porque la parte financiera también puede tomar decisiones que en un momento determinado afecten a la parte comercial, a la parte de producción y a la parte de administrativa, ¿cierto? Hay una serie de interconexiones que se dan dentro de las organizaciones. Para eso existen los famosos consejos directivos, donde todos los directivos, y perdón la redundancia, junto con los ejecutivos, tienden a reunirse y a presentar propuestas y análisis de la organización, ¿cierto? Pero cada uno va con su propio concepto en relación con una determinada problemática, cada uno lleva su propio problema, ¿cierto? Entonces la idea es dar una respuesta concreta que haya sido consensuada. Antes de ir a la reunión uno debe hablar con los directivos, ¿cierto? Y entonces el comercial reunirse con el financiero y todo, antes de entrar a la reunión. No entrar a discusión allá, que es lo que muchas veces sucede entre las organizaciones, que llegan allá y se enfrascan en una serie de intercambio de opiniones y de conceptos, y al finalizar nunca sale nada bueno de las reuniones, se pierde el tiempo, y por eso muchos de nosotros somos dados a que no nos guste
y las reuniones donde el concepto de todos es que se perdió el tiempo porque no se hizo nada. ¿Pero por qué se perdió el tiempo cuando podíamos haber llevado soluciones si antes de entrar a la reunión hubiésemos conversado con los otros compañeros? Entonces, de eso se trata el consenso, de que tomemos decisiones, respuestas, soluciones a una problemática que los gerentes de hoy en día tienen una frase muy particular: a mí no me traiga problemas, a mí me trae soluciones. Es algo que es evidente, claro, preciso y conciso. Nosotros no estamos para crear problemas, estamos es para dar soluciones. Y entonces así estamos poniendo en práctica, rompiendo con ese pensamiento lineal, lógico, causa-efecto. Es que lo que pasó, eso fue porque había mucho personal. Y entonces el efecto fue que se generó una iliquidez, pero no estamos viendo cuál fue la razón para que se comenzara a contratar una cantidad de personas cuando posiblemente el de la parte de producción digo, es que me falta mucho personal para tal cosa, para producir, o de la parte comercial dice que no tengo vendedores, o de la parte administrativa, oiga, no, pero es que no tengo quien me liquide la nómina, o todos tenemos un antecedente frente a lo que sucede en las organizaciones. Y entonces el pensamiento debe ser circular con todas las personas. Cuando se vaya a contratar a alguien, antes de hacer el contrato, debemos mirar cómo está la situación de la empresa y no comenzar a recibir por recibir. Porque mire lo que está sucediendo al mirar la mayoría de las presentaciones que ustedes hicieron. Todos se quedaron en que no van a despedir personal porque no está dentro de lo que ustedes creen que es una respuesta al exceso de personal. Si hay un exceso de personal, algo lo debió haber generado. Alguna situación debió haberse presentado para que en un momento dado haya personal que en algunos casos de pronto tampoco está cumpliendo las funciones que le corresponden, porque pasa como en la burocracia pública, donde para dar respuesta a una acción, a un problema, hay 4, 5, 6 personas y comienzan a rotar las respuestas. Entonces uno, para colocar el ejemplo más evidente que vivimos todos nosotros, cuando vamos a hacer un reclamo de un servicio público, entonces nos piden que traigamos la cédula, que traigamos el recibo de los 3 meses anteriores, que traigamos la escritura de la casa, que traigamos y que llevemos, y entonces cuando llevamos todos los papeles, no, porque es que le falta tal, y que pase a la oficina número 3 porque a mí no me corresponde, y de la oficina número 3 lo devuelven porque le falta la firma y la otra, y todo el mundo comienza a distribuirse responsabilidades y nadie da soluciones. Eso no puede seguir pasando. Eso se llama burocracia. Dentro de las teorías administrativas que creo que ustedes vieron al comienzo, está la burocracia. La burocracia es el exceso de trámites, el papeleo, ¿cierto? Es lo que no permite que haya respuestas rápidas, lo que no permite en un momento determinado que una persona tome la decisión porque debe recibir 4, 5 respuestas de un trabajo que lo podrían hacer 2 o 3 personas y son 10 para dar una sola respuesta. ¿Cierto? Entonces, no. Eso no puede seguir pasando. Y vamos a llegar a una evolución de nuestra propia realidad para llegar al pensamiento sistémico. Y vamos a acudir a ese pensamiento sistémico desde la teoría evolucionista. ¿Por qué nos tenemos que ir tan lejos? Porque es que cuando el hombre comienza a evolucionar, lo que más cambia, lo que más se transforma es su cerebro, que le permite comenzar a construir pensamiento
a realizar construcciones mentales que los llevan a diferenciarse de los animales y de los demás seres que están en ese momento en nuestro planeta, que es el planeta Tierra. Por eso nos diferenciamos de todos los animales y de las cosas inanimadas, obviamente, porque estas no piensan. Entonces partimos del famoso Big Bang, que aparentemente fue el que dio el nacimiento al universo y que determinó en las 10 microsegundos de iniciado el Big Bang el nacimiento de diferentes planetas, estrellas y todo lo que conocemos en el mundo, y que en la Tierra dio lugar a que 300 o 400 años después era el nacimiento a las primeras células, producto de átomos que se unieron para conformar lo que hoy se conoce como el agua y todo lo que dio lugar a esta realidad que llevó a la creación del hombre, ¿cierto? Hubo ese desarrollo, mírenlo, los homínidos, los primates se convierten en homínidos y terminamos en el hombre que piensa, en el Homo sapiens, ¿cierto? Aquí habría ya el Homus erectus, que es el hombre que se hiergue y aquí ya piensa. Al pensar, ya encuentra una serie de necesidades que poco a poco deben irse solucionando. Esta es una gráfica de Maslow, un teórico administrativo, donde dice que todos nosotros tenemos que satisfacer necesidades, comenzando por las fisiológicas, como el hambre, como la vivienda, como la educación, ¿cierto? Y luego la seguridad que nos produce, por ejemplo, el trabajo, porque sin el trabajo, sin la forma de tener ingresos, pues no podemos satisfacer las necesidades fisiológicas y eso se transforma en una necesidad social de ser aceptado dentro de una comunidad. Esa comunidad en algún momento nos puede rechazar o nos puede aceptar dependiendo del punto de vista que cada quien tenga con relación a otros. Comentamos en algún momento cómo aparentemente una persona nos puede no gustar sin ni siquiera tratarla y por alguna circunstancia, por la forma como dice, por la forma como habla, por la forma como mira, por la forma como camina, no nos gusta. Esa es una razón suficiente para discriminar o para creer que una persona no es lo que nosotros queremos que sea. Y cuando la tratamos y encontramos que sí, que esa persona realmente vale la pena, que esa persona de verdad es diferente a lo que nosotros pensamos, ¿por qué tuvimos que esperar a conversar con ella, sino a tomar decisiones sin pensar en una realidad que afectaba a la otra persona? ¿Cierto? Eso es la teoría social, la aceptación de todos nosotros dentro de un entorno donde convivimos. Si estuviésemos en este momento en el salón, ¿cuál sería nuestra forma de actuar? ¿Cuál sería nuestro grupo? Si efectivamente los que estamos en este momento a través de la internet, a través de estas reuniones por video, ¿seríamos exactamente los mismos o habría algún cambio? ¿Qué pasaría si se inician estos grupos de trabajo desde la presencialidad y no desde la virtualidad? ¿Cierto? Y luego vienen las necesidades de estima, o sea, hasta dónde yo tengo la suficiente capacidad para creer en mí mismo. Mire que la autoestima es lo más importante para cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos el mismo valor, el mismo derecho frente a los demás. Nadie es mejor al otro. Todos somos iguales. De allí los famosos derechos del hombre, de raza, credo, religión, sexo, independientemente de nuestra situación. Nosotros debemos ser tolerantes, debemos aprender a convivir con todas las personas
independientemente de su realidad. Realidad entendida esta como qué, como etnia, indígena, negro, blanco, ¿cierto? De su raza, de su credo, de su política. Simplemente es una persona igual a nosotros, que tiene las mismas condiciones y las mismas capacidades, y eso nos lleva a creernos en que lo que nosotros construimos es valioso, en que cada uno de nosotros puede y debe lograr y tiene todo el convencimiento de que va a llegar a conseguir lo que se propone. Para eso están las metas, para eso están los propósitos, los objetivos, los propios proyectos, porque yo creo en mí, yo estoy suficientemente convencido de que los voy a lograr por encima de cualquier circunstancia y de cualquier obstáculo, por encima de las situaciones que me pasen cuando yo caigo. Y puede que me demore en levantarme, pero tengo que hacerlo, porque tengo que conseguir llegar a la siguiente meta, a la siguiente escalera, al siguiente peldaño. Por eso cuando nos graduamos en la primaria o en la secundaria, nos entregan un diploma en reconocimiento a ese peldaño que nosotros logramos obtener. ¿Y cuál es el que estamos persiguiendo ahora? El ser profesionales. El tener esa capacidad de poder responder desde nuestra ingeniería, sea de sistemas, sea industrial en el caso de ustedes, sea administrativa, sea de derecho, sea de medicina, todos, y todos vamos a adquirir una autoestima frente a los demás. Yo soy igual. A mí nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho a menospreciarme. Y por último, la autorrealización. Consigo lo que quiero, ¿cierto? Si ustedes miran, esto nace a través del pensamiento, y el pensamiento me da la posibilidad de integrarme a una sociedad, de tener ese círculo, de tener ese entorno, ¿cierto? Y de reunirme con otras personas, ¿cierto? Conseguir lo que nos da la seguridad, ¿cierto? ¿Y qué nos da la seguridad? El trabajo. Eso nos da seguridad a todos, independientemente, ¿cierto? De lo que hagamos. Y yo, al ser contratado, al tener algo con que recibir un ingreso, puedo responder a estas necesidades. Pero ya al tener un trabajo, ¿cierto? ¿En dónde lo tengo? Normalmente, casi siempre, en una empresa, ¿cierto? A no ser que yo sea independiente. Pero en un 60-70% de los casos lo hago a través de una organización, ¿cierto? Esa organización, esa empresa me permite en un momento determinado poner en práctica mis conocimientos, llevar a cabo todo eso que estamos hablando, mi propia seguridad, mi propia autoestima, ¿cierto? El poder estar en un entorno con otros compañeros y con los medios con los cuales trabajo, porque no solo es una relación entre personas, sino una relación con máquinas. Porque en el mundo de hoy va a ser importante, o es importante, y lo vamos a ver más adelante cuando veamos la cibernética, cómo estamos en relación directa con las máquinas. En este momento, en este instante, en este segundo, estamos frente a una máquina. Y esa máquina nos está permitiendo hacer un intercambio de conceptos, de opiniones, de ideas. Si no fuera por esta máquina, estaríamos en otro mundo. Infortunadamente, no todos tienen acceso a estas máquinas, ¿cierto? Pero el mundo de hoy nos va a llevar finalmente a que quienes tengan un trabajo, con algunas excepciones, los campesinos o una determinada persona, no requieran de las máquinas. Pero igual dependemos de las máquinas. Si vamos a hacer una transferencia, tenemos que acudir o a un sistema como este, virtual, o ir a un cajero,
o ir a un banco, donde en el banco van a registrar nuestros consignaciones o pagos o lo que sea a través de máquinas. Entonces el mundo, a pesar de lo que decía Heidegger, que era un filósofo que planteaba que era el retroceso de la humanidad al depender de las máquinas, ¿cierto? Y entonces Weiner, que es el padre de la cibernética, le dice no. Lo que tenemos que hacer es manejar una relación diferente con las máquinas, apoyarnos en ellas y lograr que haya una mejor respuesta hacia los problemas que nacen dentro de la organización. Y aquí se acaba de presentar un problema. La siguiente figura nos lleva a que estamos en problemas. ¿Qué hacemos? ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Quién va a dar respuesta? Tenemos que hacer una reunión, ¿cierto? Todos comenzamos a expresar nuestras opiniones, a dar respuestas, a intentar dar soluciones. Y las planteamos. Lo mejor es esto, fue lo que ustedes hicieron, esto fue lo que ustedes hicieron. Se unieron, se reunieron, participaron, entregaron una respuesta, ¿cierto? Y esa respuesta se volvió una solución. Es el famoso cubo de Kubik, que es el que nos lleva a plantearnos una serie de inquietudes y decisiones hasta lograr unirlo y entregar una solución. Por esa razón es que tenemos que pensar de manera diferente, es que tenemos que tener ese estado de ánimo y mental de construcción que va a generar cambios en nuestra propia realidad. Y seguimos con la siguiente presentación, que nos lleva a mirar lo que acabamos de mirar, lo que acabamos de observar, pero desde el punto de vista holístico. ¿Qué es la holística? Es la integralidad. Etimológicamente, como dice aquí la presentación, el holismo representa la práctica del todo, la integralidad. Su raíz holos procede del griego y significa todo, íntegro, entero, completo. Y el sufijo ismo se emplea para designar una doctrina o una práctica. Por eso siempre decimos el liberalismo, el conservatismo, el holmismo, todo lo que conformamos un grupo que sigue algo, conforma una doctrina o una práctica, ¿cierto? Entonces le damos ese sufijo. Pero lo que nos interesa es a la manera de ver las cosas enteras, en su totalidad, en su conjunto, en su complejidad. Pues de esta forma se pueden apreciar interacciones. Mire cómo actúan las interacciones aquí en nuestro monachito, ¿cierto? Donde estamos todos. Particularidades y procesos que por lo regular no logran percibirse al estudiarse por separado. Entonces, cuando por razones de necesidad, simplemente el gerente dice, necesito que cada uno de ustedes, y no se para, me traiga una solución, ahí estamos entrando en un error. Porque cada uno lo va a mirar desde su propio punto de vista. La holística es una opción metodológica y epistemológica según la cual el organismo debe ser estudiado no solo como la suma de las partes, sino como una totalidad organizada, de modo que es el todo lo que permite distinguir y comprender sus partes y no al contrario, pues se asume que las partes por sí mismas no tienen identidad ni significado alguno al margen del todo, por lo que difícilmente se puede aceptar que el todo sea solo la suma de tales partes, asumiéndose entonces que el todo es algo más que la suma de las partes. Ya lo decía Aristóteles. Esta última frase, el todo es algo más que la suma de las partes, ¿cierto? Lo planteó Aristóteles
hace casi 2500 años, ¿cierto? Cuando desde la filosofía planteaba que hay que mirar las partes como una suma que van a comprender el todo. Si uno mira el universo, uno no va a ver la luna por una parte, ni el sol por otra parte, ni las estrellas por otra parte, ni la propia Tierra aislada de los demás, que era el concepto que se tenía en la época del feudalismo. Era cuando se pensaba que la Tierra era el centro del universo, cuando nosotros no somos ni una ínfima parte. Nosotros somos un átomo pequeño dentro de ese universo. Pero lo que se pretendía era darle la importancia a la Tierra como el elemento fundamental del universo. Y entonces no se estaba mirando el todo, se estaba mirando una parte. Y para llevarlo al caso de las organizaciones y si no quedarnos desde la filosofía, lo que trato de lograr en ustedes es que entiendan que no podemos mirar una realidad desde una parte, sino que debemos mirar que haya un significado que nos lleve a entender que una organización la constituye todo, absolutamente todo, no la parte financiera, no la parte de planeación, no la parte jurídica, no la parte de ventas, no la parte de costos, no la parte de compras. Es un todo que en algún momento se va a sumar. Se va a sumar porque no puede comprenderse, difícilmente se puede aceptar que el todo sea solo la suma de tales partes. Las partes son un todo, entiéndanlo. Y por eso es que tenemos que cambiar de pensamiento. Tenemos que mirar, ¿cierto? Que siempre va a haber una respuesta a un problema, mirado desde su generalidad como un todo. Dice, los datos recolectados en un criterio de investigación, es decir, sin categorías de análisis, no apuntan a lograr conocimiento acerca de un objeto o un proceso, solo configuran una masa de información amplia y desordenada. Se requiere, por lo tanto, la sistematización y categorización de esos datos para transformarlos en información y posteriormente en conocimiento, el cual en última instancia podría representar el estímulo para la generación de nuevas teorías. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si me entrega la parte de compras, la parte de ventas, para llevarlo a la organización, ¿no? Y lo reunimos como un todo, vamos a tener una respuesta, ¿cierto? Pero si la recibimos y cada uno da su concepto, pues tenemos una cantidad de información. Mire lo que sucede hoy con la mayoría de gerentes que se creen genios cuando acumulan el escritorio de papeles y cuando uno entra y cómo trabaja, pobrecito, cómo trabaja. ¿Recuerdan cuando hablábamos allí de una de las culturas donde yo quiero hacer todo y me creo indispensable y lleno y recibo información, pero no sé qué hacer con ella? Vea, es una masa de información amplia y desordenada. Yo necesito categorizarla, transformarlas en información, volverla algo que sea una respuesta frente a una determinada situación. Entonces todo el mundo me puede dar información, pero si no tengo un criterio único, si me llega información, y para no irnos muy lejos lo que pasó en los diferentes grupos, cada uno entregó información y lo abordaron desde el punto de vista lógico, cuando lo que queríamos era así, que cada uno entregara esa información, pero teníamos que organizarla, teníamos que ordenarla, teníamos que entregarla de manera tal que no nos crea confusión, ¿cierto? Porque allí se va a crear un problema mayor. Y eso nos da pie para entrar a la teoría de los sistemas, que son ¿qué? Un conjunto de partes, nuevamente, o elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben entradas, datos, energía o materia del ambiente y proveen salidas, información, energía o materia. Este famoso cuadrito ya es súper conocido por todos ustedes.
Creo que es el principio básico de su formación profesional. Cuando hablamos de los procesos, de los sistemas, todos son sistemas, absolutamente todos son sistemas. Nuestro cuerpo, nuestro ambiente, lo que sucede en la vida real, los fenómenos climáticos, cuando uno mira la lluvia, ¿cierto? Y uno dice, está lloviendo, pero usted se dio cuenta por qué estaba lloviendo. Así, porque es que se pusieron oscuras las nubes. ¿Y por qué se pusieron oscuras las nubes? Porque hizo mucho sol y entonces eso hizo que la masa se condensara, que el agua se condensara y eso formó la nube, se llenó de agua condensada y finalmente la nube tuvo que expulsar esa cantidad por peso de agua condensada y la transformó en lluvia. Entonces hubo una entrada, o un proceso, una salida, y lo que es más importante, la retroalimentación. ¿Cierto? Aquí, cuando sale, sea positiva o negativa la respuesta, perdón, la solución, hay una retroalimentación que nos va a llevar en un momento determinado a saber qué pasó. Así sea buena, repito, la solución, hay que decir si yo puedo mejorar. Y si es mala, pues con mayor efectividad tengo que retroalimentar. Hay que hacerle un feedback en términos de sistemas. En su época el enfoque clásico había sido influenciado por 3 principios intelectuales. Mire que esto es bien importante, quiero que le pongan mucha atención. Siempre hemos manejado 3 principios en nuestras decisiones. El reduccionismo. Las cosas pueden descomponerse y reducirse a los elementos fundamentales simples que constituyen sus unidades indivisibles. Entonces, para volver a la organización, yo quiero ir hablando desde el punto de vista filosófico, pero llevándolo a la organización para que sea más entendible y más simple de manejar. Entonces, cuando yo miro solamente el problema de la iliquidez, ¿cierto? Y lo llevo a la parte de falta de dinero, me estoy olvidando de cómo puedo en un momento tener la posibilidad de adquirir un mejor manejo del capital. ¿Qué tal que lo que hubiese pasado allí no hubiera sido el exceso de personal, sino que se hubiese descompuesto el gasto y se hubiesen pagado cosas que no eran importantes? Porque nunca lo vi, porque nunca atendí, porque nunca hubo racionalidad en el manejo financiero. Y entonces yo se lo dejé a una sola persona. Entonces lo reduje a un simple hecho: no hay plata. Pensamiento analítico. El análisis consiste en descomponer el todo, tanto cuanto sea posible, en sus partes más sencillas. Todo lo hicimos en el día de ayer. Todos hicimos ese pensamiento analítico. Tratamos de lograr, o de buscar más bien, una respuesta de manera individual, ¿cierto? Lo deshicimos. Entonces, mire, usted coja la parte comercial, y entonces en la parte comercial dice, no, ¿y por qué no hacemos a ver, vamos a hacer una promoción? Y usted dijo, no, 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 no hagamos la promoción, más bien hagamos una feria. Y el otro dijo, no, 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 no hagamos una feria, más bien hagamos una rebaja de precios. Y entonces lo descompusimos todo y lo volvimos una cosa muy sencilla. El problema es que el productor no sale, ¿cierto? ¿Sería ese el problema real? ¿Ese era el problema realmente? Cuando lo que estamos diciendo en el problema es que no hay productos. Entonces, ¿cómo vamos a decir que si no hay producto, cómo vamos a decir que es que los productos no se están vendiendo? ¿Por qué? Porque lo hicimos desde un punto de vista analítico, tratando de descomponerlo en la mayor cantidad de partes. Y por último tenemos el mecanicismo, que se basa en la simple relación de causa y efecto entre dos fenómenos, que es lo que siempre les he comentado, y es mirar que todo hecho en una causa de liquidez necesariamente causó unos efectos que ya los vimos. Con la aparición de la teoría general de los sistemas, los principios del reduccionismo, del pensamiento analítico y del mecanicismo son sustituidos por principios opuestos. El expansionismo, que es el principio que sustenta que todo fenómeno es parte de un fenómeno mayor. Claro que sí. El problema de la liquidez no es la falta de dinero, el problema de la liquidez es dónde se generó.
¿Por qué se generó? Porque había mucha gente. Hubo un fenómeno mayor. Había muchas personas. El pensamiento sintético es el fenómeno visto como parte de un fenómeno, perdón, como parte de un sistema mayor y se explica en términos del papel que desempeña en ese sistema mayor. ¿Qué tanto era importante mantener la liquidez dentro de la empresa si estábamos en una sociedad anónima, ¿cierto? Que en un momento determinado está conformada por socios que apoyan a la empresa. O, más aún, si yo tengo una sociedad anónima, puedo sacar acciones y venderlas. Y no tengo que acudir, como la mayoría de ustedes lo pensaron en su momento, obviamente desde su punto de vista, que teníamos que ir a un banco a hacer préstamos. La sociedad anónima lo que menos piensa, lo que jamás pasa en una sociedad anónima es acudir al mercado financiero, porque alguien sí lo dijo allá, porque genera una cantidad de intereses, alguno lo dijo allá, ¿cierto? Y no vamos a crear un mal mayor entrando a un crédito que de pronto no puedo pagar. Si no tengo dinero y adquiero crédito, entonces, ¿cómo voy a pagar los intereses? Y la teleología. La causa es una condición necesaria, pero no siempre es suficiente para que surja el efecto. O sea, la liquidez es la causa, pero no fue necesariamente lo que generó el efecto de la falta de productos y el efecto de la no venta o de no tener productos que vender. Si ustedes miran, aparentemente esto en algunos momentos nos lleva a crearnos una especie de conceptos cruzados, ¿cierto? De conceptos transversales que es en un primer momento algo que no vamos a tener como muy práctico para aplicarlo en una organización. Pero que simplemente si ustedes miran todo lo que se viene comentando es una serie de definiciones que se traducen en solo dos elementos. Solo dos elementos. Y ustedes los ven permanentemente aquí. ¿Cierto? Que es la totalidad de un problema visto como un todo frente a las partes que lo componen. Si yo lo miro así, lo estoy viendo holísticamente, lo estoy viendo como un todo. Eso es lo que tenemos que comenzar a mirar. Eso es lo que yo quiero que ustedes comiencen a entender. Y vamos a mirar un video sobre la persona que creó la teoría de la información, de sistemas. Vamos a verlo muy rápidamente.
Y aquí vamos a ver algunos de los conceptos que acabamos de ver en la presentación. Sinergia, entropía, negantropía, equilibrio, paradigma y homeostasis. Sinergia. Este término proviene del griego sinergo, que significa trabajando en conjunto. La sinergia es la producción de efectos adicionales que resulta del trabajo conjunto de dos o más organizaciones, teniendo en cuenta que esos efectos no se producirán si esas organizaciones actuaran por separado. Hay una sinergia en las actividades operativas, una sinergia en la inversión y, por último, una sinergia en la dirección. Si ustedes miran el monito, la sinergia es la relación que existe entre dos partes que actúan de manera unificada, ¿sí? Entonces, en la medida en que este va girando, va encontrando inmediatamente su otra parte y van girando. Y eso hace que girar. Este es, digamos, la base del reloj, ¿cierto? El tiempo se evalúa a través de una serie de mecanismos que permiten que vaya cambiando, se van produciendo los segundos, los minutos y las horas, ¿cierto? Hay una sinergia, hay un trabajo en equipo. No es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Ojo con este concepto de Charles Darwin. No estamos solos, no estamos naufragando. La parte más fuerte, la que sobrevive, no es la que sea más inteligente, sino la que se adapta, la que cambia, la que permanentemente está buscando transformarse, innovándose, cambiando. Surge otro concepto, la entropía, es la medida de desorden de un sistema. Si la organización dedica el 80% de su tiempo a solucionar problemas urgentes y no a los temas importantes, sufre esta grave enfermedad y sus consecuencias: baja productividad, desgaste y sobrecosto. Sus antídotos básicos: planeación y disciplina. El desorden como algo natural e inevitable, el caos que busca el equilibrio y lleva al cambio. Miren, dense cuenta de algo, todas las empresas deben pasar en algún momento por el caos y el desorden. No hay empresa perfecta, siempre en cualquier momento se van a presentar dificultades. Sí, lo que realmente vale es cómo vamos a responder a ese caos, cómo vamos a responder a ese desorden, cómo vamos a estar preparados para el cambio y no simplemente estar esperando que él llegue para comenzar a tomar decisiones. Hay otro concepto que se llama negentropía, es la energía autorreguladora que permite mantener el sistema en su estado de equilibrio, garantizando la supervivencia de este, pues es la que se opone al crecimiento de la entropía en un sistema, contrarrestando su efecto. Y hago una explicación. La negentropía es lo que permite que se mantenga en equilibrio los cuerpos. Cuando nosotros tenemos fiebre, inmediatamente el cuerpo, de una manera impresionante, entra a tratar de regular la cantidad de calor que hay en el cuerpo, ¿cierto? Todo nuestro sistema, que por eso hablamos de pensamiento sistémico y por eso hablamos de sistemas y de procesos como una serie de fenómenos y de conjuntos de partes que actúan de manera unificada. Si yo tengo problemas de respiración, mi cuerpo comienza a tener problemas. Si yo tengo problemas de circulación, mi cuerpo comienza a tener problemas. Si yo tengo problemas neurológicos, cualquier problema que se dé al interior de mi organismo inmediatamente me genera un caos y un desorden. Pero el propio organismo tiene una energía autorreguladora que busca que el cuerpo se mantenga en equilibrio. ¿Por qué creen ustedes que la Tierra, al girar, no se, digamos, no se producen los derrumbes o se caen los edificios y en algún momento de nuestra existencia estamos parados hacia arriba, de arriba hacia abajo? ¿Por qué no nos caemos? Porque se me olvidó, está la gravedad, ¿cierto? Entonces la gravedad es lo que hace que nosotros no perdamos esa posición que nos mantiene sujetos a la Tierra. ¿Por qué? Porque esa es la energía autorreguladora. La negentropía surge a partir de la necesidad del sistema de abrirse y reabastecerse de energía e información que ha perdido debido a la ejecución de los procesos que le permitan volver a su estado anterior, estructura y funcionamiento, mantenerlo y sobrevivir. El aumento de información disminuye la entropía, pues es la base de la configuración y del orden, es decir, la negentropía usa la información
como medio e instrumento de ordenación del sistema. Mire que cuando en las empresas se produce el caos y se produce el desorden, es porque no hay la suficiente información, es porque no nos han entregado, alguna de las partes en ese momento no ha entregado su informe, su balance, en lo que en algún momento puede estar sucediendo, y simplemente cuando sucede es que investigamos qué fue lo que pasó allá, porque no hay una reacción como un todo, porque lo que pasamos es información que no es necesaria, no es evidente. Por eso en la parte de atrás decíamos que nos fijamos no en la parte importante, ¿cierto?, sino en los efectos inmediatos. Entonces, eso tenemos que comenzar a manejarlo de otra manera. Entramos a otro término, homeostasis. Es de origen griego, procede de la palabra homoios, que significa mismo o similar, y estasis, que expresa estabilidad. Esto es más filosófico y proviene del propio ser humano, y era lo que yo les acabo de comentar, ¿cierto? Es la que busca la estabilidad. La negentropía se da con base en la homeostasis. Siempre va a haber un equilibrio. Siempre tenemos que buscar el equilibrio, ¿cierto? Que todo se mantenga. Se refiere al conjunto de fenómenos de autorregulación que permiten el mantenimiento de una relativa constancia en la composición y propiedades del medio interno de un organismo. Cuando alguna de sus partes o dimensiones rebasa un margen de fluctuación tolerable, algún mecanismo se pone en marcha con mayor o menor rapidez para restaurar la normalidad de equilibrio. Si ustedes miran, esta definición es muy parecida a la que acabamos de ver, pero la homeostasis es lo que logra el equilibrio en las partes. En la empresa es cuando se da con efectos de retroalimentación, ¿cierto? Y todos finalmente llegan a la empresa, ¿cierto? Es la información que se recibe, es lo que le permite al gerente tomar decisiones y mantener en equilibrio la empresa y no permitir que en algún momento se generen crisis. También, como lo decía algún compañero, nos va a generar en algún momento el cambio, pero pues ese es un riesgo muy importante si yo espero que lleguen las crisis. Si en lugar de eso mantengo mi empresa en equilibrio, pues la situación va a ser diferente. Y algo que siempre, o ahora último, digamos, en los últimos años, hemos escuchado reiterativamente es el paradigma, ¿cierto? Vamos a romper con los paradigmas. Es la ciencia un paradigma, es un conjunto de realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Es un conjunto de reglas que rigen una determinada disciplina. Estas reglas se asumen normalmente como verdades incuestionables, tan evidentes que se tornan transparentes para los que están inmersos en ellas, como el aire para las personas o el agua para el pez. ¿Qué significa esto en términos de organización y de nuestra propia vida? Es que nosotros establecemos paradigmas, formas de comportamiento que después decimos, no, es que yo soy así, es que ustedes tienen que entenderme, es que yo no cambio. ¿Cómo así que no cambia? Hay necesidad de estar dispuestos al cambio. No, no, es que yo soy así, qué pena, pero es que, me perdona, ¿no? Discúlpenme, pero es que yo soy así. No, no, es que mi papá era así, mi abuelita, mi tía, y siempre estamos encontrando una respuesta de que nosotros somos así y que no podemos cambiar. Las organizaciones, no, pero es que así lo venimos trabajando, es que siempre se ha hecho así, ¿por qué nos vienen a cambiar? Cuando entran las personas, por colocar un ejemplo de planeación, dicen, no, lo que ustedes tienen que hacer es buscar una disminución, por decir algo, en el exceso de... No, porque vamos a cambiar de personal si eso es lo que efectivamente permite que la empresa logra responder a todos sus compromisos y a todas sus actividades. Y entonces nos cerramos en un modelo que no permite que pensemos diferente. No, al contrario, tenemos que romper los paradigmas. Tenemos que romper los modelos que son cuestionables. Tenemos que tener el pensamiento crítico que lo lee en algún momento. Porque tenemos que cambiar. Y vamos a ver todos estos conceptos que ya también los he explicado
en la empresa y los conceptos sistémicos. Entonces la empresa, vista desde el punto de vista, vista desde el punto de vista del Código de Comercio en su artículo 25, es toda actividad organizada que tiene como función producir, distribuir elementos para su venta y para su consumo, ¿cierto? Entonces, la holística, todo es íntegro, todo está unificado. Mire que aquí el monachito nos habla de las partes, ¿cierto? Pero finalmente tenemos que encontrarla y unirnos, y al unirnos vamos a tener un proceso, ¿cierto? Que va a generar unos cambios donde van a haber una serie de procesos que finalmente nos van a dar un resultado que es la utilidad, ¿cierto? La hermenéutica, la interpretación que yo le dé a las cosas, ¿cierto? ¿Cómo hago para investigar, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando en el área financiera? Yo interpreto que eso fue lo que pasó. Entonces hago un proceso hermenéutico. Yo voy y pregunto, oiga, ¿y por qué se está presentando la situación de liquidez? Y me lo cuentan. Ah, ya, entonces yo lo que creo y doy mi propia interpretación. La heurística es lo que hicieron ustedes en el día de ayer. Es la capacidad creativa de lograr que las cosas funcionen, llegando a una homeostasis, es un equilibrio que ya lo vimos, ¿cierto? ¿Para qué? Para entrar a solucionar la entropía, el desorden allá de liquidez, por un trabajo en conjunto, que es la respuesta que todos queremos. La negantropía, que es la autorregulación, y el paradigma, que es el modelo que se mantiene. Esto es, en resumen, todo lo que nosotros vimos en el día de hoy a través de una bibliografía que yo les dejo ahí para que ustedes analicen. Entonces, muchachos, doy por terminado en este momento esta presentación. Espero que pues haya sido didáctica, que haya sido clara, que ustedes hayan asimilado los conceptos, que en algún momento determinado, digamos, nos ayude a interpretar mejor lo que queremos todos, y es tener un pensamiento sistémico, un pensamiento que nos lleve al equilibrio, un pensamiento que nos lleve a analizar las partes como un todo, un pensamiento que nos ayude a interpretar las cosas para finalmente, a través de la creatividad, darle una respuesta, ¿cierto? Generando una homeostasis dentro de la organización. Entonces, a ver, aparentemente son una serie de palabras que es esta locura, que es esta barbaridad, pero que finalmente es lo que se está manejando en el mundo actual. Desde los sistemas, recuerden que estamos viendo pensamiento sistémico, ¿cierto? Entonces, muchachos, quiero que ustedes intervengan y me den una serie de conceptos desde su punto de vista, de su realidad, desde lo que creen, desde lo que comprenden y desde lo que asumen como importante, no solamente como organización en la que ustedes están siendo parte de ella, sino como personas. Por favor, los escucho. No, pues, profe, pues todo lo que estamos viendo estos días, lo que nos cuentas hoy, pues nos muestra que una empresa no solamente se dedica a vender, a comercializar, sino que una empresa es algo que va más allá y que nos genera una visión totalmente diferente, una visión que debemos tener, pues todos nosotros como ingenieros, en mi caso, entonces nos ingeniamos esta nueva visión para dar más allá nuestros servicios en las compañías. Muy bien, Jason. Gracias. A ver, ¿quién más quiere participar? Javier Ruiz, por ejemplo. Javier. ¿Quién va a participar, por favor? ¿Si están ahí, mis chinitos, o se me Sí, perdieron? Jonathan Sí. Ortiz. Jonathan.
Cuéntame, Jonathan. Este enriquecimiento de conceptos que nos está regalando para poder tener en cuenta en las organizaciones que vamos de pronto a futuro a llegar a trabajar para tenerlos en cuenta, para irlos aplicando ya en nuestra formación, es bastante enriquecedora. Entonces, pues, con gusto yo he aceptado, pues, la explicación que usted me ha dado y pues la idea es comenzarlo como a aplicar a los ejercicios que usted va a poner. Gracias, Jonathan, muy amable. ¿Quién más quiere participar? A Profe, ver, una Jorge, niña. Bueno, Jorge, cuénteme, Jorge. no, profe, pues me gustó mucho pues, todos esos conceptos, porque la verdad, la verdad no los conocía, no los había tenido en cuenta. Y chévere también porque pues a medida que uno va pues avanzando en la clase y pues se va dando cuenta del alcance que tiene la asignatura, ¿no? Eh, pues nada, me quedaron claros los conceptos, lo que es el holismo, aunque hay unos conceptos que son un poco parecidos, ¿no? Sí, es Hay cierto. unos que se refieren al equilibrio y hay otros que se refieren a la estabilidad, que son como de cierta forma, pues son cosas que se parecen, ¿no? Pero sí, profe, o sea, me gustó mucho y también vi que hay unas cosas por decir que son negativas de los conceptos, por decir la paradigma. El paradigma es esto, pues lo consideré así, ¿no? Algo como negativo en una empresa porque son de pronto reglas que se tienen que de pronto no están muy psicorrígidos ahí y no están dispuestos a cambiar. Y también vi que la entropía también se considera como una enfermedad, ¿sí? Del desorden. Entonces también me gustan mucho los conceptos, por decir la hermenéutica, la heurística, que es la creatividad. Entonces, todos esos conceptos, profe, la verdad no los tenía en cuenta y sí, pues son valederos a la hora de hacer un análisis y una posible solución en el caso pues, de las exposiciones que hemos venido realizando del problema que se planteó de la empresa de textiles. Gracias, Jorge, muy amable por su concepto. Una niña, por favor, que nos dé su opinión. ¿Se fueron las niñas? Alexandra Alemán, por ejemplo, o Alejandra Profe, Rodríguez. Sí, cuéntame. ¿Quién habla? sí, profe, Alexandra, ¿me escuchas? Alexandra. Sí, Alexandra, te escucho muy bien. Ah, bueno, profe, no, pues súper importante lo que nos estás contando porque realmente cuando uno está en la empresa se enfoca solamente como en las funciones que tiene que hacer en el área que uno está trabajando y demás. Pero digamos que viendo todo lo que tú nos dices, es importante que uno pueda tener una visión global, que pueda trabajar pues en todas las áreas, en las estructuras, así como tú nos cuentas, para poder tener una información en consenso de todas las áreas y todas las dependencias. Finalmente, cuando tenemos los puntos de vista y tomamos un consenso, como te decía, es donde podemos tomar decisiones exitosas, más que ir en contravía o en una sola vía de cada una de las áreas. Es importante como tener todo este global de todo el sistema. Gracias, Alexandra, muy importante tu visión y me gusta cómo has entendido esta presentación del día de hoy. ¿Qué otra niña quiere participar por ahí? Gracias, profe. Sí, Alejandra Rodríguez. Señor, Cuéntame, Alejandra. pues eran conceptos nuevos. Realmente, pues no sé, hay muchos de mis compañeros que tienen empresas y que tienen esa visión y pues con estos nuevos conceptos, pues como que uno también abre su mente para sacar nuevas definiciones, para emprender, porque son cosas que uno no sabe y que también puede aplicar en la empresa que uno trabaja. Cuando se presenten este tipo de situaciones, como lo veíamos ayer en el problema que tú nos planteaste. Ya con lo que nos dices hoy nos queda una visión más grande para solucionar. Muy bien, Alejandra. Muchas gracias por tu participación. ¿Quién más quiere participar, por favor? ¿Quién más quiere participar?
Por ejemplo, a ver, buscamos acá. Alejandro Ariza. Buenas Alejandro, noches, profe. Buenas sí, noches. ¿cómo estás? Bien, profe. No, pues, profe, pues los conceptos que usted nos dio, pues nos ayuda, digamos, a entender un poco más cómo llegar a un consenso, un acuerdo que no sea solamente de una parte por parte de la empresa, sino que sea en un grupo, en una unificación. Me gustó mucho la frase que da Darwin, que o sea, todo es una comunión, todo es como, tiene que ser no la idea de una sola persona, sino tiene que ser una idea general, que dé frutos. Entonces, me quedó bien los conceptos. Ah, bueno, Alejandro, muy amable también. ¿Quién más va a participar antes de entrar en la parte del cierre? Profe, ¿Quién más quiere participar? Sí, cuéntame. bueno, pues, uniendo todo lo que dijo el profesor, pues, estoy de acuerdo a las diapositivas y los conceptos. Eh, yo creo que también en el día a día de uno, pues, debe aplicar ese tipo de cosas y más incluso en el hogar de uno o con su pareja. Pues, de todas maneras, pues, ahí va como el hogar también hace parte de un negocio pues, hombre, pues si están incluso los hijos, ahí va pues como la escala para que ellos también vayan aprendiendo muchas cosas y pues así poder surgir más la familia, ¿no, profe? Perfecto. Muy bien. Esa parte de verdad me parece importante porque pues no solamente estos temas están dirigidos a las organizaciones, obviamente digamos que es nuestro punto central al tratar este tipo de temáticas, ¿cierto? Pero lo más importante de verdad, y gracias por este concepto, es lograr no solamente interiorizarlo desde el punto de vista personal, sino que nuestras familias, nuestro entorno, de verdad entienda que no debemos practicar el aislamiento, el reduccionismo, el pensamiento analítico en términos de que solo soy yo y lo único que vale es lo que yo expreso y que frente a eso usted porque siempre me lleva a la contraria, que son términos que utilizamos mucho dentro de nuestros hogares, de verdad. A veces uno se molesta porque alguien tiene una opinión diferente, a veces nuestros propios hijos, nuestras propias padres se molestan porque uno no está de acuerdo con ellos, o uno personalmente tampoco le gusta lo que los padres dicen, porque no lo está viendo como un todo, porque uno no lo está viendo, sino simplemente que me está afectando a mí. ¿Y los demás qué? ¿Qué está pasando allí? Por eso vienen las famosas... Sí, cuéntame. Sí, profe, porque por lo menos de qué sirve, o sea, pues para uno ser un ingeniero íntegro, pues yo creo que también va, pues tanto la parte profesional dentro de una empresa, pues uno tiene que aplicar eso, pero de qué sirve yo ser muy profesional allá si llego a mi hogar y soy patano, todo lo cojo a las patadas, pues no sería una persona íntegra. Entonces, pues eso nos sirve tanto para la parte personal como para la laboral. Sí, es claro, Hernando. En Sí, eso señor. quería hacer énfasis. ¿Quién puede aportar más en esta última parte relacionada con el pensamiento sistémico ya en la particularidad del individuo y de su Sí, propia buenas familia, noches. por ejemplo? Sí, buenas noches. Yo creo que hay que tener en cuenta, en mi punto de vista, profesor, digamos tres punticos. El primero, me parece que es muy importante tener este conocimiento y es bien enriquecedor, digamos, lo que nos ha dado. Pero nosotros, que si trabajamos en una empresa, debemos tener mucho cuidado, ¿no? En el sentido de que si vamos a aportar este tipo de sistema, ¿sí? O este tipo de conceptos, muchas veces hay empresas que están muy cuadriculadas y que vienen con un esquema de muchos años y eso puede generar, digamos, una serie de inconvenientes directamente con la gerencia, con las áreas. Entonces, esa sería como una recomendación, diría yo, que hay que tener. Interesante el concepto, digamos, los conceptos también, en el caso de que se llegase uno a estar ya en un nivel directivo en una de las áreas. Eso sería supremamente interesante empezar a aplicar. Esos son como mis puntos de vista.
Sí, Víctor, en eso tiene absolutamente toda la razón. O sea, la idea del pensamiento sistémico va dirigida hacia las personas, digamos, en el cambio, digamos, de concepto que tuvimos a raíz de la intervención del anterior compañero, que las personas como tal individualmente tengan claro cómo debe ser su manera de actuar, su comportamiento y su formación. Eso, digamos, que es lo más importante que podríamos obtener de la charla de hoy. Ese cambio de mentalidad, esa aceptación del pensamiento contrario al nuestro, ¿cierto? Ahora, referido esto a las organizaciones, sí es claro y es evidente que esto no lo puede afirmar por decir algo el auxiliar de contabilidad o el mensajero o una persona de pronto de una función operativa. La idea del pensamiento sistémico es que se vayan preparando como personas para que, tal como usted lo refiere, en el momento de que tenga la oportunidad de tomar decisiones, tenga muy claro cómo puede hacerlo, ¿sí? Cómo puede llegar a lograr el cambio en su empresa. Porque repito, si es el mensajero, si es la auxiliar de contabilidad, si es la niña secretaria, si es una persona que no tiene poder dentro de la organización, pues va a ser muy difícil que pueda obtener algún cambio, a no ser que dentro de la organización haya ese cambio de mentalidad. Les dije lo que pasaba con las empresas orientales, las japonesas y las chinas, que ellas sí tienen en cuenta los niveles jerárquicos independientemente de cuál sea. Pero los occidentales tenemos esa cultura del machismo, esa cultura del poder donde yo soy el único que tiene razón y los demás no me importan, no me interesan sus conceptos, no me interesan sus consejos y no los voy a poner en práctica simplemente porque no los hice yo. En eso sí es claro, Milton, lo que usted está afirmando. Y para todos, obviamente. Esos conceptos que estamos manejando es para que en el momento en que tengan la facilidad o la oportunidad más bien de entrar a tomar decisiones o entrar a participar en un momento en el cual les pidan una opinión o les sugieran que algún argumento, pues ustedes lo hagan de esta manera, ¿sí? Pero sí es claro que pues uno no puede llegar a transformar una empresa que en su mayoría, por ejemplo, en Colombia el 60 o 70% son empresas de familia y las empresas de familia tienen una situación complicada en términos de manejo y es que el único que tiene la razón es el señor que fundó la empresa, el dueño, que normalmente es el padre de los ejecutivos o los directivos, porque el hijo es el director comercial, el hijo es el representante legal, el sobrino es tal persona, y tienen el poder. Ellos no son, y son reacios totalmente al cambio. Ellos no aceptan la planificación, ellos son los que menos aceptan que hayan personas con formación como la de ustedes, a partir de este momento, que lleguen a siquiera cuestionarlos en el manejo de su organización, porque ahí está el famoso paradigma. Si yo la he manejado durante 20, 25 años y ha funcionado, ¿usted por qué viene a decirme estas cosas? Entonces eso es bien complicado en eso. Y en eso tiene razón Milton. Y para todos, ¿no? Es evidente que esto va dirigido más hacia el pensamiento de cada uno de nosotros hacia futuro, porque el pensamiento sistémico es futuro. Cuéntenme, por favor. Profe, y es que o sea, yo creo que uno de los paradigmas más grandes que tienen las organizaciones es el miedo de pronto de hablar con el jefe, o viceversa, que el jefe tenga un complejo de superioridad y no quiera hablar con un operario, ¿sí? Entonces yo creo que uno de los paradigmas, ya aplicando un poco la terminología que tú nos enviaste o que tú nos socializaste ahorita, aterrizándola un poco más a las empresas, yo digo que uno de los paradigmas más grandes es ese, el miedo de hablar con el jefe o de pedirle un permiso o de sugerirle algo. Entonces yo creo que sí, o sea, estos pensamientos que usted nos está socializando va más a cambiar la empresa, o sea, desde el punto de vista de un jefe o un gerente, de alguien, de un directivo. Muy bien, Jorge, sí, efectivamente es así. Bueno, muchachos, de verdad les agradezco muchísimo. He observado cómo todos los que han intervenido, y me imagino que los demás, han entendido plenamente
lo que se quiere enseñar. Por eso les estoy diciendo y por eso también lo hablamos en la primera clase, aprender a aprender. Hay que desaprender. Esa es la clave, hay que desaprender. No podemos quedarnos con las cosas malas, con las cosas negativas, con los paradigmas que se manejan no solamente en las empresas, sino que nosotros también manejamos. Eso es lo más importante. Esta presentación se las voy a subir a la plataforma y se la voy a enviar al WhatsApp del grupo y espero que la revisen y la analicen y puedan mejorar en su actividad frente a la temática propuesta. Muy amables, muchachos, de verdad, muy amables. Nos vemos el día de mañana. Gracias, profe. Feliz noche, profe. A todos feliz noche. Gracias. A ustedes Gracias, todos. profe, que tenga buena noche. Profe, muchas gracias. Feliz Bueno, noche. les agradezco mucho.